al verificar en el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Em, Cuéntenme, ¿alguien me quiere contar cómo les fue con la unidad? Recuerden que estas sesiones las hacemos para aclarar dudas de lo que ustedes ya revisaron en el material, en el contenido del curso. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere contarnos cómo les fue o alguna duda que hayan tenido? Bueno, Camilo, ¿tú por favor me ayudas para compartir pantalla? Orlando Altamar, adelante, por favor. Buenos días, disculpe, Muy profe, buenos días. esta es la primera vez que me conecto, bueno, por temas de trabajo no he podido, pero pues yo estoy realizando ya el diplomado, yo creo que voy ya por la sexta unidad, si no estoy mal, pequeño. Entonces, lo que no he visto de pronto es el tema de las calificaciones, no entiendo muy bien el sistema, dice que inicialmente hay una preevaluación sobre sobre el que viene el cuestionario y después la evaluación final. No sé cómo es el tema y cómo me promedio eso, profe, qué pena. Bueno, miren, entonces ustedes están asignados a unos grupos y en cada grupo hay unos monitores. Todas esas dudas sobre, sobre uno, el aplicativo, dos, cualquier tema técnico, tres, los modelos de evaluación, por favor comuníquense con su respectivo monitor. ¿Conoces el monitor? ¿Quién es? ¿O monitora? No, profe, la verdad no. Pues solo me he dedicado como a leer las guías y responder. Así de responder, la verdad. Como digo, es primera vez que me conecto, por falta de tiempo, por trabajo. Ya, voy a Profe, tomar si quieres yo nota. te colaboro con el tema. Mira, Listo, bueno, gracias. lo primero, las sesiones que estamos realizando son sesiones complementarias, entonces no van a incidir en la certificación del diplomado. Sin embargo, mucha gente, digamos, queda con algunas inquietudes de las unidades o tiene algunas preguntas o quiere profundizar. Estas sesiones todas están siendo grabadas y todas se están subiendo a la plataforma en la última pestaña que se llama Herramientas de Comunicación, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ok. Cualquier pregunta técnica o que no se hayan comunicado el monitor con ustedes, bueno, lo que sea, pueden por favor comunicarse al correo que les voy a dejar acá en el chat. Sin embargo, si alguien escucha es capacitación.esap@esap.edu.co. Igual se los estoy acá anotando en el chat, capacitación.esap@esap.edu.co. Listo, ahí se los estoy dejando. Cualquier duda, por favor, se contactan a ese correo y en el transcurso del día de hoy les estaremos respondiendo, ¿vale? Profe, ya se ve tu pantalla, ¿listo? Perfecto, Camilo, muchas gracias. Listo, ¿no? Con Eh, mucho gusto. Cualquier duda, bueno, por favor, a su correo y en el transcurso del día les estaremos resolviendo, ¿listo? listo. Bueno, veo dos manos levantadas más, Mariluz Perilla y ordenamiento territorial. Si tienen dudas con respecto a alguno de los temas que ya mencionamos, plataforma, cualquier tema técnico, por favor, escribir ese correo electrónico o si ya conocen a su monitor, por favor, contactar a su respectivo monitor. Entonces, de las dos personas que tienen la mano levantada, ordenamiento territorial, estaba preguntándoles por el contenido de la unidad. ¿Alguna duda al respecto? No veo nombre, solo dice ordenamiento territorial. Sí, buen día. Sí, señor. Muy buenos días. ¿Cómo está? Sí, es el ordenamiento territorial, es el nombre de mi computador. Mi nombre es Nicolás Alexander Patiño y tengo la siguiente inquietud. Sí, señor. La forma de medir si el modelo integrado de planeación y gestión se está implementando adecuadamente es el FURAC o cuál es la relación que tiene el FURAC, que entiendo que es un instrumento que sirve para medir el desempeño en relación con la implementación del MIPG en una institución. Esa es mi pregunta, gracias. Perfecto. Bueno, sí, entonces, la implementación del MIPG se puede medir de dos formas. La primera es el FURAC, que las siglas significan, es el formulario único de reporte de avances de la gestión, que es un formato, es un cuestionario diseñado por el DAF, que se pone a disposición de las entidades públicas una vez al año. Y entonces ahí se encuentran preguntas de validación de contenidos, de qué tiene la entidad para cada una de las políticas.
Esta evaluación da como resultado del IDI, que es el índice de desempeño institucional, que es un índice que se publica en la página del DAF, como resultados FURAC. Si ustedes van allá, pueden consultar resultados FURAC de la medición todas las mediciones que se han hecho. De hecho, hay un histórico ahí y se puede consultar por entidad. Entonces, tenemos resultados en el FURAC para la gestión, que dijimos que son la dimensión de la 1 a la 6, y para control interno. Se separan las dos cosas. Entonces, para cada entidad vamos a tener dos mediciones. La de las 6 primeras dimensiones y la de que dice ahí MIPG, y la de control interno, que van de forma separada. Esa es una medición, repito, que se hace a través de ese formulario que está habilitado por el DAF. Ahora, hay otra medición, al interior de nuestras entidades podemos hacer la medición también, ¿sí? Independientemente de esa que es como pública, podemos hacer una medición, y para eso podemos ayudarnos de los cuestionarios de autodiagnóstico que están en el sitio web del MIPG. Ahí hay unos cuestionarios que están en Excel para la mayoría de las políticas, y la práctica que utilizan muchas entidades es aplicar esos cuestionarios para determinar de forma interna qué tienen, qué les falta, y con base en el resultado de la aplicación de esos cuestionarios se puede formular y se debería formular el plan de mantenimiento o mejora del MIPG en las entidades. ¿Ok? Bueno, ¿quedó claro eso? Sí, muchas gracias. Bueno, veo que ya si no hay más dudas, si no hay más manitos levantadas, entonces iniciemos un poco. Señora, Vamos a hacer, muchas gracias. perfecto. Vamos entonces a hacer un recorrido por esta dimensión. Eh, pues si tienen alguna intervención, algún aporte en cualquier momento, por favor, levantan la mano y lo hacen. Ubiquémonos nuevamente entonces. Siempre empezamos por ubicarnos en la estructura del modelo, que es la que ustedes están viendo en este momento en la diapositiva. 7 dimensiones tenemos. Hoy estamos en la dimensión número 4, la que está en naranja de color izquierdo, que se llama evaluación de resultados. ¿Ok? Entonces, esta dimensión tiene como propósito esos tres propósitos que ustedes ven ahí. El primero, claramente, pues es conocer permanentemente cómo vamos en la entidad. Recuerden que el MIPG no es algo aparte de la gestión de la entidad. El MIPG es la gestión de la entidad. Entonces, cuando conocemos el estado del avance de cada una de las políticas, estamos conociendo cómo vamos. Y esta dimensión hace énfasis en que es importante que vayamos monitoreando cómo vamos haciendo las cosas, que vayamos monitoreando si estamos alcanzando metas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos reajustar cursos cuando sea necesario. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos aquí de conocer permanentemente el avance, pues nosotros como en las entidades definimos mecanismos como indicadores, como planes, y se hace seguimiento a planes. Y fíjense que la idea acá es, como es hacer seguimiento permanente, por eso a veces resulta curioso cuando las entidades tienen indicadores que los miden cada año, porque fíjense que al hacerlo cada año, pues no podemos realmente tomar decisiones para que nos permitan retomar el curso cuando las cosas no van como esperábamos. Entonces, ese es el primer propósito de esta dimensión, saber permanentemente cómo va nuestra gestión. La segunda, pues como resultado de lo anterior, la idea es que planteemos acciones para mitigar posibles riesgos. ¿Sí? Claramente, fíjense que la segunda es como la consecuencia de la primera. Si yo no monitoreo permanentemente, no puedo saber cuándo debo tomar acciones. Y la tercera es para que la entidad al final pueda decir si logró sus metas, porque finalmente lo que esperamos es que la entidad alcance unas metas que están definidas o en su plan estratégico, básicamente, bueno, en su plan estratégico y en los objetivos que tienen para cada uno de sus procesos, ¿cierto? Que se miden con indicadores. Y obviamente la idea es ver que que esos objetivos estratégicos realmente sí le estén aportando al plan sectorial que corresponda, o al plan de desarrollo territorial que corresponda. Por supuesto, fundamental ver si nuestra entidad está generando el valor público que debe generar, es decir, si los productos y servicios que ofrece a sus grupos de valor cumplen con las características de calidad que deben cumplir. Eso es generar valor público. Entonces, bueno, esos son los objetivos de esta política. Por supuesto, entonces, la idea es que con esa gestión
midamos la forma en que estamos, sí, en qué medida estamos resolviendo las necesidades, los problemas de esos grupos, en qué forma estamos garantizando derechos, ¿ok? Y me parece fundamental en esta dimensión mencionar que la dimensión 4 depende totalmente de las dimensiones anteriores, ¿sí? De la dimensión 2, donde hacemos direccionamiento estratégico y planeación, porque yo para medir algo necesito haber planificado. Hay un micrófono abierto. Por favor, me ayudan con ese micrófono que nos hace como ruido. Gracias. Bueno, entonces, decíamos que las dimensiones de planeación se alimentan con esta dimensión de evaluación de resultados entre sí, ¿cierto? Recuerden que en la dimensión 2 dijimos se definen las mediciones, definimos allá la forma como vamos a medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Entonces, si yo tengo claro qué es lo que voy a hacer, pues me queda fácil definir cómo lo mido, ¿sí? Y en la dimensión 3 definimos indicadores ese día a día que hacemos, que son esos indicadores de los procesos, ¿cierto? Si me quedan bien definidos esos objetivos, también me queda fácil plantear los indicadores. Muchas entidades tienen problemas con los indicadores. De hecho, pues muchas entidades buscan siempre cursos de indicadores em, porque vemos que hay indicadores que se formulan mal, que no miden, ¿sí? Yo he visto en muchas entidades indicadores que siempre ponen, o sea, que tienen un ejecutado sobre un planificado y siempre les da lo mismo porque cuando tienen el resultado ponen el mismo número en el numerador y en el denominador. Y ese tipo de indicadores pues realmente no nos ayudan. Entonces fíjense que el éxito de definir una buena medición está en hacer una buena planeación, tanto de objetivos estratégicos como de objetivos de procesos, que son los que me permiten definir los indicadores. ¿Ok? Bueno, con esta dimensión, bueno, esta dimensión tiene asociada una política que se llama la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Y con esta política, el MIPG persigue un objetivo que es desarrollar una cultura organizacional que se base en la información, el control y evaluación para la toma de decisiones. ¿Sí? Es que tomemos decisiones informadas en nuestras entidades. Es que las salidas de esta política deben ser un insumo para la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación. Por allá hablamos con la Dirección de Direccionamiento Estratégico y Planeación que deberíamos hacer un diagnóstico, un análisis, un diagnóstico de capacidades y entorno, ¿sí? Como insumo fundamental. Y la gestión de la entidad medida en esta dimensión, pues es una entrada para esa. ¿Sí? Yo no puedo planificar sin saber cómo lo estoy haciendo en un periodo, no puedo planificar qué voy a hacer en el siguiente. Ok. El MIPG plantea aquí esta dimensión, o la explica como en tres secciones. En la primera nos habla del seguimiento de evaluación al desempeño institucional, que es ese seguimiento de evaluación que hacemos a cómo estamos haciendo las cosas en nuestra entidad, esos resultados que se obtienen a nivel institucional. En la segunda parte nos habla de la evaluación de indicadores y metas de gobierno, ¿sí? Entonces ahí hablamos de las metas priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo, en los proyectos de inversión. Y en la tercera parte nos hablan de la evaluación y seguimiento de los planes de desarrollo territorial. ¿Sí? Acuérdense que también vimos, miren cómo es importante aquí la dimensión de planeación. En la dimensión de planeación vimos cómo nosotros tenemos una planeación en cascada. Entonces, nuestros planes deben estar alineados con el plan jerárquico superior. En la evaluación de los seguimiento de los planes de desarrollo territorial, pues lo que vamos a evaluar es cómo esos planes están alineados con ese plan de nivel jerárquico superior, a ver si estamos aportando realmente y estamos cumpliendo esa planeación en cascada de la que nos habla el modelo. Bueno, eh, ¿por qué hablamos de esto? Porque es importante en las entidades hablar del seguimiento y la evaluación en el desempeño institucional. Y fíjense que empezamos a decir, por decir algo, la, la evaluación y la medición viene incluso desde el control interno. La misma ley 87 del 93 nos habla de la necesidad de establecer un sistema apropiado em, de control interno en el que se vele por el establecimiento de un sistema de evaluación y gestión.
Entonces, para el control, desde el control interno nos dicen, las entidades deben tener mecanismos de evaluación y control de su gestión. Miren, aquí tenemos un modelo de esa medición que les estaba hablando. Fíjense, tenemos en el lado izquierdo, dice misión de la entidad, en el lado derecho dice objetivos estratégicos de la entidad. ¿Qué medimos en el lado izquierdo? Medimos lo que ya sabemos que hacemos, o sea, lo que ya conocemos, que es la misión de la entidad. Entonces, hay una parte de los sistemas de gestión, hay una base de los sistemas de gestión que es el enfoque por procesos. ¿Sí? El enfoque, la entidad se organiza por procesos para cumplir su misión. ¿Sí? ¿Y por qué? El enfoque por procesos nos ayuda a medir de una manera más fácil los resultados. El MIPG es un modelo de gestión para resultados y el enfoque a procesos nos ayuda a eso. Entonces, lo que hacemos en cada proceso, miren, ahí tenemos proceso 1, 2 y pues para los procesos que estén definidos en su entidad, definimos en el objetivo del proceso qué hace cada proceso y para qué lo hace. Y eso es lo que nos facilita la definición de los indicadores de esa parte operativa, ¿cierto? Con el qué hace la entidad, yo puedo definir indicadores de eficacia, es decir, indicadores de cumplimiento, y con el para qué lo hace, puedo definir indicadores de resultado. ¿Sí? A ver si el proceso no realmente, no si solamente, si soy talento humano, no mido solamente si cumplí con las 10 capacitaciones que planifiqué para este año, sino realmente voy a medir para qué hago esto, para qué capacito. Y miren ahí cómo retomamos, realmente esto es un sistema, ¿no? Cómo entonces aquí tocamos otras dimensiones. En este ejemplo que les estoy poniendo, el para qué lo hace, fíjense, ¿para qué ejecutamos un plan de capacitación? ¿Se acuerdan de las rutas de valor de las que hablamos en la dimensión 1 de talento humano? Acuérdense que ya había unas rutas que era la de la felicidad, la del crecimiento, la de la calidad. Entonces allá tendré que medir, digamos, en este ejemplo que puse, realmente estamos aportando al crecimiento, estamos aportando a la calidad, estamos aportando al servicio, estamos aportando a la felicidad. Eso es lo que tendríamos que ver en la definición de los objetivos de nuestros procesos para poder definir indicadores. ¿Mm? ¿Qué más definimos en el día a día de la entidad? También ahí dice riesgos. Los riesgos son fundamentales porque siempre dijimos, pues a cada vez que hacemos una actividad hay asociado un riesgo. Siempre existe la posibilidad de que las cosas no salgan exactamente como las planeamos. Entonces, cuando yo planifico qué voy a hacer en mi día a día, pues planifico cuáles son los riesgos de mi proceso. Eh, Al lado derecho dice objetivos estratégicos de la entidad. Fíjense que ya lo que yo defino es qué voy a hacer adicional a lo que ya hago en el día a día, ¿cierto? Entonces yo defino planes de acción para alcanzar unos objetivos estratégicos que me van a permitir mejorar mi día a día. O sea, lo que está aquí en color verde me ayuda a mejorar lo que hago día a día en color azul. Y para eso se definen planes de acción. Entonces, en la parte estratégica, lo que yo hago es medir cómo voy con mis planes de acción. Y fíjense que esa medición tiene unas características también importantes. No es lo mismo medir como un plan de acción que medir cómo va el desempeño de un proceso, ¿cierto? Porque el desempeño de un proceso, sí, yo lo puedo medir en, por ejemplo, en satisfacción de las personas, de mis grupos de valor. Yo lo puedo medir en cantidad de peticiones, quejas y reclamos atendidas oportunamente. Cantidad de trámites que atendí de forma oportuna. Yo puedo medir eso en el día a día. Un plan de acción yo no lo puedo medir así. Entonces, ¿por qué? Porque un plan de acción es un conjunto de actividades que voy ejecutando, que la idea es que al final, como resultado de la ejecución de todas esas acciones, yo obtenga un producto, se llama un producto de planeación. Un producto de planeación que una vez lo termine y lo implemente, va a mejorar los resultados del día a día. ¿Mm? Entonces, en el lado derecho, yo como mido un plan de acción, pues uno, claro, ahí sí puedo medir la ejecución de las acciones, ¿cierto? Un plan de acción está compuesto por actividad, debería estar compuesto por actividades, ¿sí? Y esas actividades deberían tener una fecha y un entregable. Entonces, yo puedo medir que un plan de acción va bien cuando se va ejecutando conforme a lo planeado y cuando me entrega los productos los productos de planeación que debería entregar en cada una de sus fases, ¿cierto? Entonces, yo hasta ahí puedo medir ejecución de acciones, indicadores de eficacia, ¿sí? No en todos los casos voy a poder tener un indicador, porque el indicador probablemente se va a dar al final. Si yo tengo como plan de acción la implementación de un nuevo sistema de información en la entidad, fíjense que eso es lo que son los planes de acción, ¿no? Algo diferente a lo que hago en el día a día.
Entonces, como resulta, yo puedo decir, mire, primero, identificar necesidades de grupos de valor. Segundo, identificar necesidades internas del proceso para ese sistema de información. Tercero, documentar los requerimientos. Cuarto, etcétera. O sea, hago todo el paso a paso de lo que necesito. Pero miren que ese producto de planeación, que es un sistema de información nuevo en la entidad, ¿m? Ese producto de planeación, cuando yo lo termino, no me da resultados de forma inmediata. Ese producto de planeación sale del lado derecho y tengo que incorporarlo en el lado izquierdo, que es la misionalidad, para que cuando ya empiece a trabajar, ya mejore esos indicadores que yo tengo, que yo tengo ya en el día a día. ¿Ok? Entonces, el impacto de esos planes de acción lo voy a ver ya cuando ese producto de planeación esté implementado en la parte, en la parte del día a día de la entidad. ¿Ok? Miren la claridad que tenemos que tener para definir esas mediciones. ¿Sí ven la diferencia? ¿Qué ve uno en las entidades? Se confunden esas cosas. Es muy común que uno ve los planes de acción medidos con indicadores del día a día. Y eso pues no nos aporta valor. Ok. Eh, bueno, ¿qué nos dice el MIPG que debemos hacer para implementar esta política de seguimiento y evaluación en nuestra entidad? Primero, claramente nos dice, hay que definir un área, un servidor responsable del diseño e implementación de todos esos mecanismos de seguimiento y evaluación, que pues generalmente son las unidades, las dependencias de planeación las que son responsables de liderar todos estos ejercicios, ¿sí? Sin embargo, pues los responsables de cada proceso son también tienen también como dentro de sus responsabilidades ir monitoreando su proceso, ¿no? Ir midiendo. Entonces, la oficina de planeación puede que defina alineamientos y nos van a decir, aquí hay indicadores, los indicadores se definen de esta forma en esta entidad, se documentan aquí, se ponen en este sistema, ¿sí? Pero el cálculo de los indicadores es de cada proceso para ir monitoreando cómo va, al igual que ir haciendo seguimiento a los planes o programas que corresponda. ¿M? Bueno. Después, ¿qué nos dice acá el MIPG? Que debemos revisar y actualizar los indicadores y mecanismos de seguimiento y medición. Entonces, parte de ese plan que nosotros debemos tener en nuestras entidades, que ya no va a ser de implementación del MIPG, sino realmente ya es de mantenimiento, mejora del MIPG, es revisar continuamente esos indicadores y mecanismos de seguimiento. ¿Ok? Ah, porque hay indicadores que a veces dejan de aportar. Entonces, cuando uno se siente haciendo planas, y uno lo ve mucho cuando las entidades están certificadas en alguna norma y tienen auditoría, entonces hacen las planas de ir a llenar las fichas de los indicadores, porque sí, uno dice, aquí algo no está funcionando, porque el objetivo no es como hacer ese ejercicio para mostrarle a alguien. El objetivo de tener indicadores es que nos sirva en la vida real. Y cuando estamos en nuestras entidades debemos analizar si eso de verdad es para llenar papeles o realmente aporta. Eh, Cuando yo tengo un indicador en la entidad, la idea es que se calcula y se debe ir analizando. Y parte del análisis es ver si todavía es útil, si el indicador aporta. Y en caso de que un indicador no sea útil, pues realmente es mejor no tenerlo, ¿no? O sea, es peor perder tiempo haciendo lo que no sirve. A veces existe la mala concepción de que todo tiene que tener indicador. Y eso no es cierto, ¿sí? Y no todo tiene que tener un indicador que va en un numerador, un denominador, no todo funciona así. También ahí miren que hacemos referencia a los mecanismos de seguimiento y medición, que son diferentes, ¿sí? Un mecanismo de seguimiento y medición, por ejemplo, es el que yo le puedo aplicar a ver, a la gestión una gestión jurídica. ¿Sí? Yo a una gestión jurídica no le puedo poner un indicador que tenga una meta que sea que gane todos los procesos que lleguen, porque eso es, pues así no funcionan las cosas. Pero lo que yo sí puedo hacer es asegurarme de que se surten todas las etapas y que se hacen las actuaciones dentro de un proceso en las fechas que deben hacerse, ¿sí? Para evitar temas como un vencimiento de términos, ¿sí? Hacer una actuación judicial eficaz. En ese tipo de casos yo aplico mecanismos de seguimiento y medición y no indicadores, porque ahí sería absurdo tener un indicador, por ejemplo. Entonces, miren, una actividad que uno puede eh, tener en su plan de mantenimiento, mejora de MIPG en esta dimensión, es eso, es hacer una verificación de esos indicadores y esos mecanismos de seguimiento para ver si todavía están aportando valor. Bueno, tercero, pues claramente, pues es, si yo defino en la etapa, en ese numeral 2 que tenemos ahí, hablamos de la definición
de la revisión de qué es lo que voy a medir y cómo lo voy a medir, pues ya en la actividad 3 tenemos pues hacer las mediciones que ya dije que iba a hacer, ¿cierto? Por favor, les agradezco, no sé si es Aleja G, tengo un micrófono abierto, Aleja G. El mío. Hay varios micrófonos abiertos. Erika Paola Rincón también tiene el micrófono abierto. No sé qué será este ruido. Profe, lo silencié a todos para que por favor vuelvas a encender tu micrófono, porque no encontré cuál era la persona que estaba hablando. Listo, ya, nuevamente. Ok, entonces, en estas actividades 3 y 4 en las que hablamos de indicadores, cuéntenme ustedes, ¿qué debe tener un indicador? ¿Cuál es la información mínima que debe tener un indicador cuando lo formulamos en nuestras entidades? Eso está también en el material del curso. ¿Qué debe tener un indicador? ¿Mm? Ya sea el material del curso o de lo que ustedes ven en sus entidades. ¿Cómo se formula el indicador? ¿Qué elementos? ¿Nadie? Hola, buenos días. Muy Sandra buenos días. González. Muy buenos días, Sandra. Pues lo que yo entiendo son como las variables que se quieren medir, Sí, ¿no? O sea, qué es lo que quiero a nivel, y de qué manera lo voy a medir, porcentual, o sea, como en qué escala, o cuál es como el objetivo. Entonces, las variables pienso que es como lo primero. perfecto. Entonces, en un indicador definimos las variables que voy a medir. Ahí también Sandra habló de cómo de las unidades también, hizo referencia a las unidades de medición. Entonces, miren que cuando yo tengo un indicador, defino, bueno, las variables básicamente ahí también hablo de la fórmula, ¿no? Entonces, cuando yo digo, mire, lo que yo necesito medir es tal cosa. Importante es pensar para qué quiero un indicador. Cuando yo tengo claro qué voy a medir con el indicador, me queda más fácil plantear las variables. Entonces, qué bueno que tengamos elementos como el objetivo del indicador, la fórmula donde defino las variables que van en el indicador, o sea, ahí te diré qué sobre qué o qué menos qué, ¿sí? Puedo restar fechas, no sé. La fórmula, el origen de los datos, ¿de dónde saco esos datos? Si yo tengo una fórmula y digo variable 1, variable 2, ¿de dónde saco esta variable? Sí, porque miren que cuando uno hace este tipo de ejercicios, es importantísimo que los indicadores tengan trazabilidad. Una cifra sin trazabilidad no es válida. Cuando uno hace verificaciones o auditorías, yo, por ejemplo, cuando verifico y veo un indicador y me dicen, no, dio 90%, ¿ok? ¿De dónde salió ese dato? ¿Sí? Si no encuentro ese soporte de datos, pues realmente es un indicador inválido. Entonces, qué bueno tener ahí para cada variable de dónde saco los datos. Entonces, ustedes pueden decir, em, a ver, número de solicitudes atendidas oportunamente sobre número de solicitudes recibidas. Entonces, yo diré, variable 1, número de solicitudes atendidas oportunamente. ¿De dónde la saco? Puede ser que ustedes digan, tenemos un sistema de información y entonces sale del reporte X, ¿sí? O tengo tiempos de atención. Entonces yo bajo ese informe de ese aplicativo y digo, el informe tal del aplicativo es la fuente de datos. Si alguien quiere ver de dónde yo saqué que atendí 90 solicitudes y llegaron 100, las 90 las puede encontrar en este informe, ¿sí? Y el total de solicitudes recibidas, pues lo podré sacar del mismo software, del mismo sistema de información, de otro informe, ¿sí? O incluso, pues, si hay sistemas de información, generalmente se parametrizan esos informes y pues allá tenemos la fuente de los datos. Eh, por supuesto, la periodicidad, ¿sí? Es cada cuánto yo calculo un indicador, es importantísimo y aquí es donde les decía que ojalá no todos los indicadores sean anuales, porque como que a veces uno dice, uy, no, entre más cerca los ponga, más tengo que hacer porque me toca analizarlo y llenar esa ficha y no quiero. No. Es como cambiamos esa mentalidad, no es para llenar la ficha, es para ver cómo vamos. Entonces aquí
tampoco les voy a decir que todo tiene que ser mensual, trimestral. Uno va viendo, dependiendo de lo que esté midiendo, cuándo es adecuado medir. Entonces, esa periodicidad que podrá ser mensual, semestral, trimestral, etcétera. Y por supuesto, la meta, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un indicador, pues claramente la idea es tener una meta, porque es que cuando me dicen, es que vamos en el 40% de ejecución presupuestal, pues yo no puedo saber, o sea, 40% bueno o malo, no tengo ni idea si eso es bueno o malo, depende de lo que uno haya planificado en el periodo, ¿sí? Y otra pregunta que yo hago generalmente cuando veo indicadores es eso, me dan un número y digo, bueno, 40%, ¿eso es bueno o malo? Y a veces la gente se queda como sin saber qué responder. En un indicador, por ejemplo, de ejecución presupuestal, yo no puedo decir que si, que si estoy en marzo y voy en el 90% estoy bien. Uy, sí, pues el 90% suena bien, pero resulta que es que estoy gastando, no, o sea, puede que sí, puede que no, no sé, ¿sí? Si mi planificación está en que yo hiciera una ejecución en el primer semestre del 40% y del 60% en el segundo semestre, pues ir en marzo en el 90%, pues está mal, está muy mal, ¿sí? Y lo mismo al revés, que tenga un 20% en abril, puede que no esté mal, porque si yo planifiqué que esa ejecución la voy a hacer en el segundo semestre, pues 20% va a estar perfecto. Entonces, la meta debe ir de acuerdo con el periodo, ¿sí? Si yo mido trimestralmente, tendré que decir qué es lo ideal para este trimestre, ¿ok? Bueno, estas son algunas cositas así en general de los indicadores. Ahora, en la actividad 4 nos hablan de evaluar la gestión de riesgos. Y para evaluar la gestión de riesgos también, pues es importante que tengamos en cuenta varias cosas. Bueno, una medida de la gestión de riesgos claramente pues pueden ser los riesgos materializados, ¿sí? Sin embargo, fíjense que si en una entidad no se materializa un riesgo, yo tampoco puedo decir que esté perfecto. No, no necesariamente indica eso, porque una entidad en la que me diga no se ha materializado ningún riesgo, pues yo tendría que entrar a analizar si realmente tienen mecanismos que les permita detectar cuando se materializa un riesgo, ¿sí? Em, y bueno, entonces en ese caso pues tendríamos que analizar más allá. ¿Cómo medimos una gestión de riesgos? Uno, puedo medir la ejecución de las actividades que se definen en los mapas de riesgos para mitigarlos. Acuérdense que en los mapas de riesgos, no sé si tengo algo de eso acá, sí. Miren, vamos a repasar un poquito eso. Esa es una estructura general de riesgos de los mapas, ¿cierto? Uno define riesgos, me falta algo. Bueno, aquí en una parte anterior uno define el riesgo, define causas, define efectos, probabilidad, impacto. Ahí estoy leyendo las columnas que están en la tabla que están viendo. Probabilidad, impacto, calificamos ese riesgo antes de controles, identificamos controles y los valoramos. ¿Sí? Ahí tengo valoración de controles preventivos, correctivos y se evalúan probabilidad de impacto nuevamente. ¿Sí? Entonces, en los riesgos, yo tengo una calificación antes de controles y una valoración después de controles. Las acciones que yo defino para mitigar los riesgos son las que me resultan después de la evaluación de controles, ¿sí? Entonces ya cuando veo cómo están esos controles, yo digo, oiga, si requiero más acciones para mitigar este riesgo. Entonces, si la calificación de mis controles fue bajita, yo voy a definir acciones para mejorar esos controles. Y si yo en algún caso dije, para esto no hay control, pues tendré que definir acciones para crear esos controles inexistentes. ¿Ok? Entonces, yo puedo medir cómo va mi gestión de riesgos con la ejecución de esas acciones. Estoy haciendo lo que dije que iba a hacer en el tiempo que dije que lo iba a hacer, y esa puede ser una buena medida. Ahora, para medir riesgos también es súper importante ver el desempeño de los procesos. Yo no puedo decir que mi gestión de riesgos va al 100% y que estoy muy bien cuando veo los indicadores de los procesos mal. ¿Sí? Un proceso que no cumple con sus objetivos, ¿qué me muestra? Pues que están pasando cosas que no debían estar pasando, ¿sí? Están pasando cosas que yo no planifiqué que pasaran. Entonces ahí me muestra que hay algo que debo ajustar en los riesgos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque también uno ve eso muy comúnmente en las entidades, es que son cosas aparte. Los riesgos van bien y no miramos cómo va la gestión. Si yo veo que mi gestión está mal, la gestión de riesgos está mal. ¿Ok? Bueno. Ok, como quinta actividad de eso de esa lista que nos da el MIPG, nos habla de evaluar la percepción de los grupos de valor.
Y esto es un requisito en los sistemas de gestión porque claramente, de calidad, porque pues claramente lo que hacemos dentro de la entidad en estos sistemas es trabajar para que esos grupos de valor estén satisfechos. Uno, en lo básico, en lo obligatorio que debemos cumplir y dos, pues ojalá podamos satisfacer sus expectativas. Entonces, la evaluación de la percepción ciudadana es fundamental en las entidades. ¿Y qué es lo que yo evalúo? Miren que la definición de esas herramientas también a veces presenta dificultades en las entidades, ¿sí? Porque se definen, o sea, es importante definir cuando hacen encuestas, ¿para qué se hacen las encuestas? Uno ve que hay encuestas que preguntan cómo le parece algo, pero también preguntan por gustos, preguntan, se revuelven los objetivos de la encuesta. Aquí específicamente hablamos de la percepción de los grupos de valor con respecto a los productos y servicios que entrega la entidad. De eso nos habla esta dimensión en este caso, ¿sí? ¿Y cómo evalúo eso? Entonces, acuérdense que por allá también en otra dimensión anterior hablábamos de algo que se llamaba caracterización de ciudadanos, de usuarios, de grupos de valor, ¿cierto? Si un sistema de gestión lo que hace es darnos herramientas para que hagamos las cosas con calidad. La calidad es un concepto relativo que depende de lo que espera cada uno. Pues yo lo primero que debo tener claro es preguntarles a usted cómo espera que sea el producto o servicio que yo le entrego. Entonces, en el Estado, nuestros productos o servicios están reglamentados por ley. Entonces, yo digo, mire, si yo soy una lotería, ¿sí? Que hay, tenemos la lotería del Estado, tenemos las loterías que pertenecen así, a las loterías que tienen que ver con el Estado, tienen procedimientos definidos. Entonces, si usted se gana la lotería, yo no le puedo entregar el premio al otro día porque hay unos procedimientos, ¿cierto? Entonces, yo le entrego a mi cliente, a mi grupo de valor, ese producto o servicio con las características en el marco de la ley, ¿sí? Y yo, fíjense que parte de esa percepción ciudadana a veces nos muestra cuando está mal, es que la gente no tiene claro cómo es mi producto o servicio. Sí, que vienen a pedir un permiso para, no sé, un permiso en una alcaldía. Pues no, o sea, usted quiere el permiso para dentro de una hora, no, así no funciona. Entonces, ¿cuál es mi función? Explicarle qué es lo que usted puede esperar, cuáles son los productos o servicios que usted puede esperar. Miren que en la parte en la política de servicio al ciudadano hay unos elementos importantes. Uno de esos elementos importantes, que es de la ventanilla hacia afuera, nos habla de la certidumbre, ¿sí? La certidumbre es que ese grupo de valor sepa qué esperar de nosotros. Y cuando el grupo de valor sabe qué esperar, pues también nos puede evaluar de una mejor manera. Entonces, esas evaluaciones de las percepciones del grupo de valor también hace parte de las actividades que debemos hacer para cumplir esta política. Ok, vamos acá. La autoevaluación o el autodiagnóstico. Eh, hacer estos ejercicios también hace parte de lo que nos habla el MIPG. Es esa evaluación que hacemos nosotros mismos desde nuestros procesos para ver cómo vamos. Entonces, las entidades hacen ejercicios que lo ideal es que esté encabezada por los líderes de cada uno de los procesos y el líder evalúe cómo le está yendo. Entonces, mensualmente, trimestralmente, el líder dice, vamos a ver, voy a ver cómo mi proceso, cómo voy yo con qué. Uno, con el resultado de mis indicadores. Entonces reúno a mi equipo de trabajo y le digo, bueno, vamos a analizar entre todos por qué este indicador está así, por qué no cumplió la meta, o por qué sí la cumplió y que estamos haciendo bien y cómo, siempre hay que pensar en cómo mejoramos, así lo estemos haciendo bien. Segundo, vamos a evaluar cómo estamos en nuestra gestión de riesgos. Tercero, vamos a evaluar cómo estamos en los planes de acción en los que participamos, por ejemplo, ¿sí? Se definen unos parámetros para que el proceso haga esa autoevaluación. Podemos utilizar aquí también esos cuestionarios de autodiagnóstico, el MIPG, los que nos correspondan para hacer autoevaluación de nuestros procesos. Y hay una actividad 7 que está acá, que nos habla de documentar los resultados de seguimiento y evaluación, ¿cierto? Entonces, documentar todo esto de quedar o sea, todo esto de quedar documentado para que sea la base para la posterior toma de decisiones. Sí, yo debo dejar evidencia de los indicadores, yo debo dejar evidencia de que medí la percepción de los grupos de valor y cuánto dio y por qué, y el análisis, ¿sí?
Importantísimo aquí cuando vemos resultados, analizar los resultados. No tiene sentido medir y dejar los números ahí quietos. No tiene sentido hacer una encuesta de clima organizacional y no hacer análisis y tomar acciones. Entonces, esta dimensión nos habla de todo eso, o sea, medición, análisis y toma de acciones. Y la documentación de esos resultados, pues claramente es fundamental para que se pueda hacer esa mejora posterior. Por eso dice ahí que es un insumo para la dimensión de gestión del conocimiento que vamos a ver después en la dimensión 6. ¿Ok? Bueno, continuemos entonces. Eh, En la parte de que el MIPG nos habla de las metas del gobierno, entonces aquí ya hablamos fíjense, en nuestras entidades medimos, definimos esos mecanismos que lidera la Oficina de Planeación y a los cuales le debe hacer seguimiento control interno. Sí, es ese complemento entre los dos. La gestión define y el control evalúa cómo vamos con esos mecanismos. Y como dijimos anteriormente, el logro de esos resultados debe aportar a las metas de los planes de nivel jerárquico superior. Y eso es lo que arma el sistema de medición de nuestro país. Pues entonces, por eso va en ese orden. Primero en nuestras entidades que ya planificamos, evaluamos resultados y esos resultados alimentan el sistema de medición de nuestro país. En la Constitución Política se señala que la entidad de planeación eh, es la que está, tengo casi, es la que tiene a cargo el diseño del sistema de evaluación de gestión de resultados de la administración pública. Entonces, nuestra entidad nacional de planeación, ¿quién es? Hola, no estoy escuchando. ¿Están hablando? Sí, estamos hablando. ¿Quién es? ¿Cata? ¿Me escuchan? Yo sí te escucho bien. Ok. No Yo sé si igual, puedes. mi audio se está activando, pero yo igual, yo sí te escucho bien. Perfecto, entonces creo que solo una persona, bueno, creo que de pronto salir y entrar, revisar micrófono. Bueno, entonces les estaba diciendo que la Constitución Política nos dice que la entidad de planeación que señale la ley debe definir ese mecanismo para medir cómo vamos como país. Como país tenemos metas y eso también le tenemos que monitorear constantemente. Y en la ley 152 del 94, que es la ley orgánica de planeación, se dice de forma específica que el Departamento Nacional de Planeación, es decir, nuestro DNP, ¿sí?, es el encargado de diseñar y organizar estos mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados. Como parte de esa tarea, se creó el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados. Y ese Sistema Nacional de Evaluación, pues, ha desarrollado varias herramientas para poder cumplir con su tarea. Entonces tenemos, por ejemplo, Sinergia. Sinergia es un mecanismo que fue creado con ese fin de hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas de nuestro país, estrategias o metas que se definen en los planes nacionales de desarrollo, ¿sí? Si ustedes buscan en su computador Google, en el buscador que quieran, buscan sinergia DNP. Pues sinergia es una palabra común, entonces puede salir 80 definiciones de sinergia. Pues sinergia DNP van a encontrar un sistema de información en el que podemos consultar cómo vamos como país en el cumplimiento de cada una de las metas. En el plan actual, porque todavía no tenemos el del nuevo presidente, en el plan actual que funciona por pactos, ustedes pueden consultar ahí cómo va cada uno de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Entonces, sinergia, y pueden consultar también de los planes de desarrollo anteriores, ¿sí?, cada uno con su estructura, sean pactos, o sea, la forma que está estructurado el plan. Entonces, también podemos hacer seguimiento por sectores, cómo va cada sector en el cumplimiento de las metas que están establecidas en ese plan de desarrollo. Ejemplo, nosotros, la SAP tiene metas a las que contribuyen el plan de desarrollo, ¿cierto? Imagínense la función de la SAP tan importante. Si las metas de gobierno se logran a través de la gestión de las entidades públicas y la SAP, como parte del sector de función pública, pues contribuye en la formación de esos lineamientos para mejorar la gestión administrativa de la función pública. Entonces, tenemos tareas específicas en los planes de desarrollo. Si buscamos
Si ustedes buscan sinergia, consultar por entidad, allá se pueden ver las estrategias específicas para la entidad y cómo vamos, cómo hemos contribuido. Pero por supuesto, la información de sinergia pues se alimenta de lo que le entregan las entidades, ¿cierto? Entonces, mensualmente, los 10 primeros días de cada mes, las entidades que tienen metas en esos planes nacionales de desarrollo deben reportar para así poder tener un aplicativo actualizado. También podemos ver en sinergia cómo vamos con el cumplimiento de los ODS. También hablamos de los ODS en la dimensión 2 de direccionamiento estratégico y planeación, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Nosotros, Colombia, tenemos unos compromisos con esos 17 ODS y los planes, bueno, hasta ahora venimos que los planes, digamos, el de los pactos, está alineado con los objetivos de desarrollo. Entonces, si se cumple una meta, se cumple un objetivo o parcialmente se va cumpliendo un objetivo. Entonces, allá podemos consultar para cada uno de los 17 objetivos cómo vamos nosotros con el aporte, con lo que planificamos que íbamos a hacer en el periodo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Dudas de algo hasta ahora? Todo eso está en el material de su curso, ¿no? Profe, Señor. sí, o sea, tengo como la siguiente, no sé, inquietud o observación. Pareciera que el modelo solo se enfoca como en hacer esa evaluación del avance de un plan de desarrollo. Y básicamente Sí. que las normas y la literatura se orientan mucho como en ese periodo de 4 años que tiene cada alcalde por su programa de gobierno y su posterior plan de desarrollo. Sin embargo, sí queda como una rueda suelta, sí es una gran preocupación pues en todos los municipios en Colombia, esa gran debilidad institucional para realizar seguimiento a los planes de ordenamiento, territorial, Territorial. porque sí queda como ese divorcio entre el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento. A pesar de que digamos, esta dimensión de seguimiento y evaluación podría adoptarse o articularse de alguna forma para realizar seguimiento a los planes de ordenamiento, si hay pareciera que o en su experiencia usted piensa que eso no se hace por la falta de interés político, por la debilidad institucional, la falta de la capacidad institucional para hacer seguimiento, porque pues básicamente los planes de ordenamiento quedan sin ejecutar, a pesar de que la ley 388 en su artículo 112 establece que se debe realizar un expediente municipal que sirva como un instrumento para realizar seguimiento y evaluación, que es básicamente lo que se está mencionando en cuanto a planes de desarrollo en una diapositiva anterior. Por ejemplo, y si lo hiciéramos como algún tipo de relación con estos objetivos de desarrollo sostenible, digamos que si mencionáramos el 11, que es de ciudades y comunidades sostenibles, digamos que básicamente el cumplimiento de ese objetivo y de las metas asociadas para Colombia se debería hacer a través de la implementación de planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, sí vemos que cada gobierno de turno deja como muy de lado el plan de ordenamiento. Vemos que algunos de esos proyectos que se contemplan no son vinculantes. Entonces, pues sí pareciera que incluso existe un documento en 2018 que se llama 20 años después de la ley de ordenamiento territorial de la 388 del 97, donde pareciera que como instrumento el plan de ordenamiento no ha permitido avanzar mucho. Lo que se ha avanzado se ha hecho a partir de las propuestas de los planes de desarrollo de los entes territoriales y del plan de desarrollo nacional. Pero no sé si, digamos, usted tiene alguna experiencia o alguna referencia por qué se deja de lado los planes de ordenamiento. No se hace seguimiento y evaluación de las propuestas que se hacen de ese ordenamiento físico. Bueno, yo ahí tengo dos observaciones, dos opiniones. La primera es que fíjense que para la formulación de los planes de desarrollo territorial también tenemos que ver la jerarquía, ¿cierto? Y el Plan Nacional de Desarrollo es el plan de jerarquía superior en nuestro país, de tal forma que los planes
de desarrollo territorial deben formularse en coherencia y para ayudar a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? En el plan actual, pues fíjense que hablamos de los pactos regionales, ¿sí? Entonces uno esperaría que esos pactos regionales hubieran estado alineados con esos planes de desarrollo territorial. Ahora, para la construcción del plan de desarrollo actual, el que vamos a tener aproximadamente en mayo del otro año, o deberíamos tener en mayo del otro año, se están haciendo el ASAP también ha participado en como unas charlas regionales, ¿sí? Entonces, como que suena que se dejan de lado, pero pienso que lo primero es, si están alineados de forma coherente con el Nacional de Desarrollo, ahí deberíamos ver la participación. Ahora, que sí es cierto, que sí pasa mucho, y es que uno sí nota mucho la diferencia entre nación y territorio, ¿sí? Uno ve la diferencia, por ejemplo, en temas como, no sé si lo vimos en la clase pasada, alguien lo preguntó, hay sistemas, por ejemplo, en la parte jurídica, como el ICOGI, que están todavía en nación y no en territorio. CIGEP, perdón, ¿cómo se llama? El SECOP. SECOP tenemos SECOP 1, SECOP 2, la mayoría de entidades nación, ya que todas están en SECOP 2, territorio todavía tenemos un montón en SECOP 1. Entonces, sí, es cierto que generalmente como que uno ve un poquitico atrás, y sobre todo en esa parte tecnológica, a territorio. En la sección 3 de esta misma dimensión, vamos a hablar un poco lo que trae el MIPEG en cuanto a seguimiento territorial, porque si hay unos kits territoriales y se han hecho unas ayudas. em, pero pues sí, yo pienso que sí, en sistemas de información siempre hemos notado una diferencia entre nación y territorio, pero rescato nuevamente que si se hacen, si se elaboran los planes de desarrollo territorial en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, pues ahí también los podríamos ver reflejados. Entonces pienso que las oficinas de planeación o quien haga sus veces en territorio, pues debe estar muy alineado, muy verificando mucho eso, ¿sí? ¿En qué parte de ese Plan Nacional de Desarrollo se alinea? Claramente el tema es que, digamos, a sinergia, pues se reporta por sector, ¿no? Por entidad. Entonces habría que ver es como esa alineación que realmente no está tan clara cómo se logra hacer. Pero en la sección 3 vamos a ver las herramientas de las que habla el MIPG para hacer seguimiento en territoriales. Eh, bueno, otro elemento importante en nuestro país a nivel nación son los COMPES. Recuerden que nosotros tenemos una entidad que es el COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Como dice ahí, es un organismo asesor de gobierno en todos los aspectos que se relacionan con el desarrollo económico del país. Entonces, fíjense que el COMPES, como resultado del COMPES, tenemos unos documentos. em, Ellos tratan como esos temas de interés que dicen, oiga, esto impacta a nuestro país en el desarrollo, es importante que se regule o que tomemos acciones como país acerca de ese tema. De hecho, muchas de las políticas del MIPG han tenido origen en un COMPES. Por ejemplo, la política de servicio al ciudadano tuvo origen en un COMPES, la política de gobierno digital, origen en un COMPES, bueno, un montón, la de mejora normativa tuvo origen en un COMPES. Entonces, son esos temas que se traen ahí en esos documentos que pues generalmente terminan obviamente en leyes o en directrices específicas que se deben cumplir en el país. Esos COMPES que tratan temas así como tan amplios, em, pues a esos COMPES también se les hace seguimiento porque ellos son los que nos dicen como a nivel macro en qué temas debemos actuar y eso es lo que también se aterriza en todos estos, en los planes que hacemos en las entidades. Entonces un sistema de información que se ve ahí, el SISCOMPES, que hace seguimiento a todos estos documentos que se tramitan ahí. Pero esa gráfica que vemos es una gráfica, la última que encontré del 2019, donde está por sectores, ¿sí? Curiosamente, miren, territorial, 30%. Entonces, sí, o sea, es como que siempre vemos todavía diferencia y yo personalmente pienso que sí, falta un poco de articulación y sobre todo fortalecimiento en la parte de tecnología para poder vincular al territorio en todos estos mecanismos que se tienen en el Estado. Bueno, y ya, es 25, y ya la tercera parte del modelo, pues sí nos habla de la evaluación y seguimiento de los planes de desarrollo territorial. Y aquí, pues el MIPG La había básicamente... solicitado desde el principio de año, ¿no es cierto?
Bueno, y entonces acá el MIPG nos habla un poco de esto, nos habla del kit territorial. Entonces ustedes entran a esa página y puse la ruta, portal territorial dnp.gov.co. Hay como dice el nombre, hay un kit, es un kit que nos habla como de unos documentos y que nos traen la forma de cómo podemos fortalecer y hacer seguimiento de ese plan de desarrollo territorial. Está por unidades, hay una parte es como capacitación para poder hacer ese ejercicio. Entonces, miren, unidad 0, protocolo, unidad 1, alistamiento de condiciones para el seguimiento, diseño del sistema de seguimiento y hay una implementación del sistema de seguimiento. En ese kit, incluso hay unos formatos que están en Excel. Donde nos dicen, mire, así se le podría hacer seguimiento, así se podría formular un indicador, sí, son como unas sí, ayudas en Excel para que fortalezcamos ese seguimiento territorial. Mm, La idea es que a través de todos esos mecanismos, pues las entidades territoriales puedan recopilar, puedan analizar y puedan divulgar la información que tienen con respecto a la ejecución de su plan. Y, por supuesto, pues de esta forma se recopila evidencia para que los directores, o sea, el alcalde, los gobernadores, puedan tener evidencia sobre los avances y sobre los retos de su gestión. Em, bueno, ¿qué más les cuento de esto? Mm, y como hagamos como son las 27, bueno, entonces hagamos un corto resumen. ¿Qué nos pide esta dimensión? Uno, pues que hagamos ejercicios de evaluación y seguimiento, es decir, lo que hablamos, definición de qué se debe medir, ya sean con indicadores o mecanismos de seguimiento. Debemos hacer esas evaluaciones a nivel estratégico que nos permitan establecer si la entidad logró sus objetivos y logró sus metas en los tiempos previstos. Y aquí también fundamental hacer la relación con la parte de presupuesto. Dijimos que el MIPG, hemos dicho que el MIPG es un modelo de gestión para resultados. Y los resultados tienen que ver con la atención de necesidades y expectativas de los grupos de valor. Y hablamos también que en el MIPG manejamos un presupuesto orientado a resultados. Es decir, que es importantísimo que nosotros podamos relacionar los resultados que obtenemos con los recursos invertidos. Entonces, de hecho, en el FURAC, creo que todavía en el FURAC preguntan, que si la entidad tiene mediciones específicas que permitan establecer esa relación y que permitan establecer el nivel de cumplimiento de las metas en relación con el presupuesto. Esa es una pregunta del FURAC. Y la mayoría de las entidades se quedan como en lo general. No, pues claro, porque invertimos en el funcionamiento de la entidad y pues en los proyectos de inversión. Pues realmente aquí el tema es que ojalá en su sistema, en el sistema de medición de las entidades se pueda establecer. Acuérdense que hacemos planes de acción anuales, ¿cierto? Y un insumo de los planes de acción es la actualización de las necesidades y expectativas de grupos de valor. Entonces, qué bueno que yo pudiera decir, mire, en el análisis, en los insumos de planeación, en la identificación de necesidades y expectativas, identificamos que, no sé, tanto por ciento de nuestros grupos de valor tienen dificultad con el acceso a nuestros servicios. Y que yo pudiera decir, se implementaron mecanismos, ¿sí? O se implementaron estrategias que permitieron que ese porcentaje, igual de un porcentaje muy alto, bueno, que ese 80% bajara a un 40%, entonces ya solucione un 40% el acceso. ¿Cómo? Porque hice ferias, porque definí mecanismos también si hay cobertura, entonces con ayuda de tecnología para ese acceso. Y ese proyecto me costó tanto. Entonces me gasté tantos millones, pero ¿qué logré? Logré mayor cobertura de la prestación de mi servicio en un 40%. A eso deberíamos ser capaces de llegar. Relación, resultados, presupuesto. Bueno, mm, ¿de qué más tenemos que hablar acá? Obviamente, aquí hablamos del seguimiento a la gestión de riesgos, que es fundamental, que se debe hacer de acuerdo con lo que esté establecido en la política de administración de riesgos que haya definido la entidad. Entonces, debemos hacer ese seguimiento. La medición de la percepción ciudadana también se debe hacer para aquellas entidades que tienen otros
otros sistemas de gestión de calidad como los de 9001, pues allá tenemos la evaluación que hace la alta dirección, también haría parte del cumplimiento de esta política. Y por supuesto que los resultados de los análisis, todo lo que se mide en la entidad debe tener un análisis, ¿sí? Ya sea un indicador, ya sea el seguimiento a un plan, a una estrategia, las mediciones, dijimos antes, las mediciones de clima, los resultados de mediciones de evaluaciones de desempeño, todo debe tener un análisis y una posterior generación de acciones de mejora, ¿ok? Entonces miren cómo esta dimensión hace verificar y actuar. Sí, verifica cuando tiene en cuenta todas esas mediciones, se actúa cuando con base en los resultados del análisis toma acciones que permiten como volver a retomar los cursos o pues obviamente tomar las buenas prácticas para seguir mejorando esos resultados. Bueno, acá llegamos entonces. Listo. Señores, esa es como una compilación de lo que ustedes tienen en su material de esta dimensión número 4. No sé si quedan dudas, comentarios, observaciones al respecto. No, señora, muy claro, muchas gracias. Perfecto. Los invito de verdad a que busquen esa información, consulten esos sistemas de información. Es interesante cuando uno va y ve allá en qué termina todo lo que hacemos en las entidades, ¿no? Verifiquen, por ejemplo, esa sinergia, verifiquen, que sería muy interesante ver cómo está sinergia en este momento, ¿no? Ya finalizando, pues ya estamos, finalizamos un plan de desarrollo, cómo le fue, cómo van los sectores, quiénes cumplen, quiénes no. Y a mí, bueno, cuando hacemos clases presenciales, es interesantísimo hacer ese análisis de eso que está ahí, teniendo en cuenta lo que nosotros viviendo aquí, ciudadanos colombianos, vemos de la realidad de nuestro país. Em, Consulten el SISCOMPES, el kit de desarrollo territorial, mire, el portal territorial es súper interesante. Es una herramienta muy interesante que también sirve para fortalecer la toma de decisiones en territorio. Nos da mucha información desde demográfica y se actualizan datos también de algunas cifras que son importantes para hacer la planificación y tomar decisiones en territorio. Señores, entonces, por favor, no olviden diligenciar la lista de asistencia que ya se envió por el chat del grupo y nos vemos nuevamente. Nosotros tenemos sesión nuevamente pasado mañana, el viernes, hoy es martes, mentira, no pasado mañana, el viernes. Viernes 21 vamos a tener nuestra próxima sesión que corresponde a la dimensión número 5 de información, que es una dimensión transversal del modelo. Los invito a que le den una mirada a ese material, a que hagan los ejercicios que están ahí y de esa forma pues podemos hacer más productivas estas sesiones y que no sea solo yo hablando, sino pues que ustedes me expresen como qué más dudas tienen y tengamos aquí temas de conversación. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Los espero el viernes 21 de octubre a la misma hora. Muchas gracias. Feliz día para todos. Saludos. Muchas gracias. Profesora. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, con gusto. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Buen día para Feliz todos. día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenos días. La consulta, ¿me pueden informar sobre la lista de asistencia? Porque no la vi en el chat. Revisamos. Buenos días, una pregunta. ¿Quién me puede informar dónde puedo ver las clases de las dimensiones anteriores, por favor? Con sus monitores, por favor, o en el email que enviaron al principio de esta sesión, que está en el chat, pueden hacer sus consultas. Ahí les pueden decir dónde están. El correo electrónico es capacitación.esap@esap.edu.co. Ahí, o por favor, con los monitores también, pues puede ser una forma mucho más ágil. No, el costo, porque el tema lleva como más incluido en el costo. El IVA de cada. Buenas tardes, buenos días. Muy feliz día, muy feliz día para todos. Hasta luego. Ay, que no lo quiero.
Hasta luego, muchas gracias. Vale, igual las rebeldes están, ¿no?